el siguiente tutorial se busca explicar el uso de la función buscar objetivo. Esta se encarga de calcular el valor que debe tener una variable para que una fórmula proporcione el resultado que se desea. Para ello se tiene el siguiente ejemplo. La empresa Telemar ha invertido en un proyecto por un valor de 25 millones de pesos, de los cuales espera obtener una ganancia a 8 años con una tasa de interés anual del 5%. Pero la empresa desea conocer cuál sería el plazo N si se quiere que el dinero alcance el triple de lo que se espera en 8 años, considerando la misma tasa de interés. Tenemos los siguientes datos. Monto inicial 25 millones de pesos. Plazo en años igual a 8. Interés anual del 5%. Mediante la función valor futuro de Excel hallamos este valor. Buscamos entre la categoría financiera la opción valor futuro e ingresamos los datos. Tasa de interés del 5%. Número de periodos igual a 8. Valor actual 25 millones de pesos. Eso nos da un valor. El ejercicio nos dice que se quiere que el dinero alcance el triple de lo que se espera en 8 años. Es decir, debemos multiplicar este valor por 3 para obtener. Colocamos la opción buscar objetivo y se nos pide definir la celda. Aquí se coloca la celda donde se tiene la fórmula que relaciona las otras variables. Sería la celda C10 con el valor de 110.809.158,3. Para cambiar la celda N porque se quiere conocer el número de plazos. Eso nos da un valor de 30,51, es decir, que podemos concluir que el número de plazos está alrededor de 30 años para alcanzar el valor futuro de 110.809.158,3 pesos. En el siguiente tutorial se explicará el uso de la función tabla de datos. Esta es un rango de celdas que muestra cómo el cambio de una o dos variables en las fórmulas afectará el resultado que se obtenga. En este caso se explicará el cambio de una sola variable. Tenemos el siguiente ejemplo. La compañía Vista realiza un préstamo a una entidad bancaria por 15 millones de pesos. Comprometiéndose a pagarlos en 5 años a una tasa de interés del 2% mensual. ¿Cuánto terminará pagando la compañía? Este mismo ejercicio se desea conocer para distintas tasas: 3%, 5%, 8%, 9% y 13%. Los datos que nos da el problema los organizamos en la siguiente tabla. Tenemos valor presente 15 millones de pesos. Un plazo en meses igual a 60, debido a que el ejercicio nos dice que el tiempo es de 5 años y su equivalente son 60 meses. Un interés mensual del 2% y un valor futuro que hallaremos con la función valor futuro de Excel. Elegimos la categoría financiera, opción valor futuro, aceptar e ingresamos los datos. Una tasa del 2%, periodo de 60 meses, un valor actual de 15 millones de pesos y nos arroja un resultado. El ejercicio se desea conocer para las tasas de interés del 3%, 5, 8, 9 y 13%. Entonces, los intereses variables son del 2%, 3%, 5%, 8%,
9%, 13%. Ordenamos la tabla y en esta celda colocamos la misma fórmula que se obtuvo de valor futuro. Ahora, mediante la función tabla de datos, seleccionamos la nueva tabla creada, nos vamos a datos, análisis y sí, tabla de datos. Vemos que nos dice celda de entrada fila, celda de entrada columna. En este caso elegiremos celda de entrada columna porque los datos se encuentran en una columna. E ingresamos la celda del dato que variará, en este caso es el interés. Damos a aceptar. Acomodamos los valores porque se encuentran en contabilidad, número, y nos arroja los siguientes resultados. Entonces, para tasas de intereses variables, en este caso el 3%, 5%, 8%, 9% y 13%, se obtienen estos distintos valores futuros. En este caso explicaremos la función tabla de datos cuando cambian dos variables. Tenemos el siguiente ejemplo. Como en el caso anterior, la compañía Vista quiere realizar un préstamo por 15 millones de pesos. Esta vez posee varias opciones para comprometerse a pagarlo. Ha recurrido a algunas entidades bancarias que le ofrecen realizar el pago en 1, 2, 3, 4 o 5 años, a tasas de interés del 4, 5 y 6% mensual. Para ello tenemos la siguiente tabla donde organizamos los datos. El valor presente es de 15 millones de pesos. El plazo es de un año, equivalente a 12 meses. Un interés mensual del 4% y queremos hallar un pago mensual, es decir, una anualidad. Esto lo hacemos mediante la función de pago de Excel. En categoría financiera buscamos la opción pago. E ingresamos los datos. Una tasa del 4%, un periodo, una tasa del 4%, un periodo de 12 meses y un valor actual de 15 millones de pesos. Esto nos arroja un valor. Pero el ejercicio también se tiene en cuenta para otros años, es decir, va a variar tanto el plazo como la tasa de interés. Para ello organizamos los datos. Meses, que sería el número de plazos, que serían 12, 24, 36, 48 y 60 respectivamente según los datos que nos da el ejercicio. La tasa de interés también, tasas de interés también serían datos variables. Los organizamos en la tabla. Intereses del 4%, 5% y 6%. Ahora, con la ayuda de la función tabla de datos, nos vamos a la opción análisis y sí, tabla de datos. Tenemos celda de entrada fila y celda de entrada columna. Los datos que se encuentran organizados en la fila es el número de plazos, es decir, ingresamos la celda C9. Y los que se encuentran como columna son las tasas de interés.
es decir, la celda C10. Damos a aceptar y nos arrojan los siguientes datos. Entonces podemos concluir que para meses variables y una tasa de interés variable, la compañía Vista elegirá la entidad bancaria que le presente opciones más convenientes según los resultados mostrados. En el siguiente tutorial explicaremos el uso de la función solver. Esta sirve para optimizar modelos matemáticos que están sujetos a restricciones. Solver funciona en un grupo de celdas que estén relacionadas directa o indirectamente con la fórmula de la celda objetivo. Para ello tenemos el siguiente problema. La empresa Vista desea estudiar distintas opciones de inversión, entre ellas se encuentra una cuenta de ahorros en una entidad bancaria A y otra en una entidad bancaria B. La empresa espera recibir 300 millones de pesos dentro de 3 años. En primera instancia, la empresa acuerda invertir por lo menos 20 millones de pesos en la cuenta de ahorros A y como máximo 50 millones en la cuenta de ahorros B. Las tasas de interés que proveen los bancos son del 4 y 7% mensual respectivamente. Los datos que se nos dan en el ejercicio han sido organizados en la siguiente tabla. Para la cuenta de ahorros A, una tasa de interés del 4% mensual y un plazo de 36 meses equivalente a los 3 años. Para la cuenta de ahorros B, una tasa de interés del 7% mensual y un plazo de 36 meses que equivale a los 3 años. Tenemos 3 restricciones. La primera, que la empresa espera recibir 300 millones de pesos. Segundo, que como mínimo en la cuenta de ahorros A se desea invertir 20 millones de pesos y que como máximo en la cuenta de ahorros B se desea invertir 50 millones de pesos. Hallamos la fórmula de valor futuro, que sería igual al valor presente por 1 más la tasa de interés elevado al número de plazos. Igual lo hacemos para la cuenta de ahorros B. Valor presente por 1 más la tasa de interés mensual elevado al número de plazos. Nuestra celda objetivo sería la suma de estos valores futuros. Ahora, mediante la función solver, ingresamos los datos. Nuestra celda objetivo sería la celda H15. Se nos dice que la empresa espera recibir 300.000 pesos y las celdas variables serían las de valor presente. Además tenemos 2 restricciones. La primera, que la cuenta de ahorros A se desea invertir como mínimo, es decir, una relación mayor o igual, 20 millones de pesos. Agregar, porque hay otras restricciones. Para la cuenta de ahorros B, que como máximo se desea invertir, es decir, una relación menor o igual que 50 millones de pesos. Aceptar, porque ya no hay más restricciones. Damos la opción resolver y damos guardar escenario. Kelly. Aceptar. Aceptar. Acomodamos los números.
y aquí tendremos el resultado correspondiente, obteniendo lo que la empresa desearía, que serían 300 millones de pesos, que sería nuestra celda objetivo y nuestra función objetivo.